El paramilitarismo responde al desarrollo de una estrategia estatal que va mucho más allá de una política contrainsurgente, de una respuesta puramente militar. Tal estrategia tiene profundos alcances de orden político, económico y social. El paramilitarismo ha sido funcional a los grandes capitales, a las multinacionales, al despojo violento de propiedades y al narcotráfico. Para conseguir sus objetivos han acudido a la comisión de masacres, de etnocidios, de genocidios, de magnicidios, de asesinatos, de desapariciones forzadas, de torturas, de desplazamientos forzados, en fin, de una cadena interminable de crímenes contra la humanidad. La guerrilla colombiana es pues el efecto de dos causas principales. La violencia política, la primera de ellas, que desde el principio pretendió transformar en acción revolucionaria. Primó aquí el esfuerzo y la decisión política de iniciar procesos de construcción de una fuerza militar distinta al Estado para combatirlo, y disputarle por ende su preponderancia sobre la sociedad y eventualmente suplantarlo. La segunda causa es de origen social, primando acá las luchas por la defensa de un territorio y de una organización social particular, que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en principio una respuesta militar a la acción del Estado. Origen del paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados y al margen de la ley que se organizaron a partir de los años 1970, con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda, guerrillas colombianas. Dichos grupos se extendieron por diversas regiones del territorio nacional, con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales, los cuales llegaron en los años 1990. Incluso la conformación de una entidad mayor a la que denominaron Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la sigla AUC. En el génesis y desarrollo histórico de dichos movimientos se vieron involucrados agentes del mismo Estado como policías, militares, además de representantes políticos y otros sectores de la sociedad. Dicha participación desembocaría en el escándalo judicial y político que se denominó parapolítica a inicios del siglo XXI. Las autodefensas se involucraron directamente con las mafias de la droga y muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones de guerrillas, pronto pasarán a ser ellas mismas actores de agresión, perpetuando actos como masacres, asesinatos o genocidios como la masacre del Salado. Después de la desmovilización de las AUC, surgieron bandas o grupos emergentes como las Águilas Negras, que están relacionadas o conformadas como mafias y grupos sicariales al servicio de mafias narcotraficantes. Debido a las acciones de dichos grupos emergentes, se ha cuestionado si pueden clasificarse con el término paramilitares. Conflicto entre los paramilitares y el ELN. Los paramilitares nacieron en los años 70 para combatir los grupos de extrema izquierda. En los años 70, los grandes hacendados se veían afectados por la influencia de los grupos guerrilleros del ELN, que los estaban extorsionando, cobrando vacunas, robando los grandes hacendados, y por ende esto les estaba afectando su economía. Los hacendados decidieron unirse y empezaron a contratar una seguridad privada que en principio se les conocería como las Convivir. Esos grupos serán autorizados por el gobierno central en la medida que no había una fuerza de seguridad nacional suficiente que ayudara a controlar a los grupos guerrilleros. En un inicio resultó una solución que traería buenos resultados, pero lamentablemente los grupos paramilitares vieron esto como una forma de tomar poder y se independizaron. Se convirtieron en grupos terroristas y criminales que azotaban a la población con sus leyes y sus formas de proceder. Durante el gobierno del presidente Uribe, este los llamó a que se desmovilizaran, logrando así quitar del ámbito nacional a un grupo terrorista. La gran mayoría se desmovilizaron y muchos de sus líderes fueron extraditados a Estados Unidos,
ya que se les estaban judicializando por el narcotráfico y todos los crímenes que cometieron. Lamentablemente algunos de estos paramilitares volvieron a unirse, creando así los grupos llamados Bakrim, que en cierta forma son terroristas que habían sido paramilitares. Bueno, pues ya para finalizar, después de haber hecho la diferencia entre paramilitares y guerrilla, vamos a analizar por qué el corregimiento del Salado era muy importante para estos dos bandos. Resulta que en el momento de la masacre, en la región de los Montes de María, operaban los frentes guerrilleros 35 y 37 de las FARC, pero a su vez también operaba el Frente Antonio Ochoa de las AUC, o sea, las Autodefensas Unidas de Colombia. Resulta que este punto en el Salado exactamente era muy importante para ellos dos, pues les permitía un fácil acceso al tráfico ilegal del armamento. También era muy codiciado a causa de que era un centro económico regional esencial en la logística y la obtención de recursos de estos dos grupos armados. Pero lo más importante para ellos era su posición geográfica, puesto que le permitía un despliegue operativo hacia la totalidad de los puntos cardinales de la región. Entonces, pues esta masacre se dio también por, porque no era lógico de que dos grupos compartieran un mismo territorio,